love is the most beautiful thing that exists in the world. 1964, our wedding day. 1997, the year of your father's death. En español ahora. Las palabras que ella nos dejó, que encontré el último día cuando escribí el último capítulo de la historia de mi madre. Para nuestros hijos y nietos, solo les pedimos que se amen unos a los otros y a sus esposos y esposas con el mismo inmenso amor que nos unió a su padre o abuelo y a mí. No importaron las piedras que encontramos en el camino, los obstáculos, las políticas injustas, los casi 12 años de separación, aún así permanecimos juntos hasta el final. Este es nuestro legado a ustedes. El amor es el sentimiento más hermoso que existe en el mundo. 1964, nuestra boda, 1997, año de la muerte de su padre, hasta que la muerte nos separó. Otra pregunta, ¿no questions? Entonces, tus padres pudieron estar juntos 15, 16 años. 17 años. 17 años. Yo sé que muchas veces nos cautiva la narración, los hechos, lo que está sucediendo, y nos quedamos así porque no sentimos que somos parte del suceso, pero realmente yo sé que hay muchas preguntas dentro de cada uno, porque esto no es un hecho que se detiene, es un hecho que continúa y que continúa sucediendo, y que nos apartamos de nuestros países, no importa si usted es dominicano o es chileno o argentino, nos apartamos y dejamos detrás una serie de cosas, lo que se llama memoria transitoria, el memory de transition memory, donde recordamos ciertos hechos que nos apegan a nuestra tierra. Y entonces es importante cuando sobre todo para los estudiantes, aprender a preguntar y preguntar en estos espacios, porque cuando hagan la tesina o hagan la tesis, parten de preguntas. Y yo creo que hay muchas preguntas, porque ahora soy yo quien le pregunto a ustedes, ¿cómo pueden valorar el Mariel? ¿Qué saben del Mariel? ¿Qué saben de la familia cubana entonces? Porque en las clases y en la calle y en el vecindario, cuando se habla de Cuba, todo el mundo quiere saber. Sin embargo, lo veo ahora todos muy calladitos. Después me dan las quejas a mí que en las clases los cubanos sobre todo quieren hablar y hablar sobre Cuba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no tengo una pregunta como tal. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite. Y puede ser también a través de una pregunta. Ustedes fueron agredidos, su familia en Cuba, cuando sucedió esto de Mariel, porque yo lo viví específicamente en mi pueblo, Madruga, en La Habana. Un señor que era barbero y decidió, lo vinieron a buscar y decidió irse, lo sacaron de la barbería, lo pelaron rápido y lo pasearon por todo el pueblo hasta su casa, que era al lado de la mía, y ahí vino un grupo y lo agredieron, le tiraron piedras, rompieron las ventanas de la casa y todas esas cosas las vivió las personas. Incluso no se pudo ir porque en realidad en las embarcaciones se fueron otras personas, porque el familiar que de aquí los iba a buscar solo podía traer 2 familiares y todo lo demás era lo que el gobierno les daba para poder venir. Y fue bien duro porque entonces nos tocaban a la puerta para que nosotros participáramos en esa repudio a esas personas, y específicamente en mi cuadro nadie quiso hacerlo, y eso nos costó un poquito. ¿No puedo? Sí, ¿no puedo? Me gustaría que fundamenten en inglés para que las personas que no hablan español puedan. Okay, I'm gonna actually I'm gonna try to answer the question in both English and Spanish. So the question was, did my family face what they called acts of repudiation during the time that we were there?
Nosotros personalmente, no pasamos por eso, pero mi tío, que se quedó en la misma casa de Zapote donde vivíamos nosotros, que era ingeniero, my family did not go through that, but my uncle who stayed behind, he did have to endure case of repudiation against him. Él era ingeniero, mi tía era arquitecto y tenía sus 2 hijas. Nosotros pensamos que lo iban a reclamar, mi padre los había reclamado cuando fue a Cuba a buscarnos, pero como eran ingenieros y era arquitecto, no lo dejaron salir. Sin embargo, después lo sacaron de su trabajo y tuvo que trabajar en lo que ella fuera recogiendo, la basura se acumuló, según me cuentan ellos, la basura después que se fueron tantas personas de Cuba empezó a acumularse y como ingeniero lo pusieron a recoger basura en los parques. As an engineer, they made my uncle, who was an engineer, they took him out of his job and they made him pick up garbage in the parks because that's really the only thing that they would allow him to do. Y pasaron una vida muy dura haciendo mermelada de guayaba. Mi tía, my aunt used to buy guavas in the illegal market, and she would make guava marmalade, and she would spend the whole day cooking and selling the jars to people in the neighborhood. Así vivía mi tía y le daba de comer a sus hijos vendiendo mermelada de guayaba. Y una historia cómica que le quiero contar, a funny story. La mermelada de guayaba, como usted sabe, the marmalade is red, like a reddish color. La mermelada tiene un color rojo, pero se acabaron las guayabas del color que ella necesitaba y tuvo que usar guayabas blancas y no salía del mismo color. Y mi tía decía, ¿qué voy a hacer? La gente va a pensar que estas guayabas no son la misma calidad. People are going to think that this guava is not the same quality of what I was using before. Y le dio por echarle mercurio cromo a la mermelada de guayaba. She ended up putting antiseptic, the red dye, into the mermelade. Sí, a mí me dieron azul de metileno de pelo. Cooking with the better guava. Todo el mundo del barrio le encantaba la mermelada fantástica de guayaba que había hecho mi tía. Le preguntaba, ¿de dónde sacan estas guayabas tan buenas? So everybody used to ask my aunt, where did you get those wonderful guavas? And nobody realized that she was actually putting coloring that had nothing to do with it. So that's a funny story. Yo no sé si pero bueno, algo cómico entre la tragedia. Okay. Okay. Pablo, Yo tenía 4, a ver si me puede salir una live, en el 80, yo tenía 4 años y mi papá vino a fue uno de los que vino en la 10. A mí no me dieron golpes porque mis abuelos eran altos dirigentes del gobierno allá en Cuba. Después de tanta tragedia tuve la suerte el 22 de abril de volver a ver a mi papá aquí porque vine a un intercambio cultural y decidí quedarme. Entonces, después de tantas cosas, señores, tuve la suerte de volver a ver a mi papá después de casi 36 años. Y nos volvimos a encontrar hará casi 20 días. Así que ese Mariel sí me toca y por eso me apertura. Pero bueno, que sepa que hay muchas personas que fuimos niños y gracias a Dios ahora nos hemos encontrado. Así que me siento en eso y me dejo en el libro. So now, after 36 years, she is going to see again your father in this country. So she just saw her father 20 years ago. She had not seen her father in 36 years. So she says that this story actually touches her heart because she has lived through something similar, except that her father left in 1980 and she did not see him until 20 days ago. ¿Alguna otra pregunta o pronunciamiento? Bueno, entonces ahora vamos a disfrutar primero que nada el regalo de este PowerPoint hecho con mucho amor. Yo quiero que todos observen. Pablo, Eso es importante. Pablo, con el permiso de un comentario que me parece a mí sumamente relevante y bien interesante, porque según comenzó un proceso, él trae un dato que puede ser sumamente interesante y relevante, y me gustaría que él mencionara ese dato toda vez de que la autora pudiera tal vez confirmar o darnos un poquito
El Mariel trajo como consecuencia muchas polémicas, como decía él. Y entonces toda esta cosa de que le gritaban escoria a la gente, le tiraron huevos a las casas, paró precisamente cuando un maestro de una escuela pidió irse del país. En el momento justo del 80, en pleno proceso de huevos para la calle, y lo mataron, lo arrastraron por toda la calle 23, la gente del CDR, mismos que después recibieron los paquetes que le mandaban los mismos familiares. ¿Bien? Así Una es. cosa. Y cuando mataron a ese maestro, que lo mataron, lo arrastraron por toda la calle, paró porque ya se convirtió más real de un problema. Quizás, no sé por dónde ellos lo tomaron, pero pararon. De hecho, la palabra escoria se eliminó del vocabulario de la nada, mientras que ahora esos mismos que gritaron escoria después recibieron muchos paqueticos. Is that the active recreation began in Cuba No, no. started in the 1980s and stopped one day when a professor was killed and dragged through the streets of Havana. And that was such a horrendous act that after that day, the name that they used to give to people, escoria, which is the bad term that they used to define the people who wanted to leave, stopped being used because it was such a horrible act that they did to this one particular professor in Cuba. Gracias. Yo no sabía eso, pero algo interesante. Perdón. No, realmente no es una pregunta, es un comentario que quiero hacer al respecto. Durante los años de la Revolución, yo nací en el 81, o sea, no viví durante el tiempo de Mariel, pero por muchos años se ha debatido en Cuba, yo vivo aquí solamente 10 años, hasta qué punto se involucró el gobierno en el acto del Mariel, porque las autoridades en todo momento decían que era el pueblo el que había reaccionado y el que había tomado en sus manos la justicia para protestar en contra de estos gusanos que se dio. Dos cosas al respecto. La primera es que el mecanismo estaba diseñado por el gobierno para que todo el mundo tuviera que pasar primero por el comité militar a coger la baja del servicio militar y después por el carnet de identidad. En estos lugares era donde se reunían las turbas de los revolucionarios a tomar represalias en contra de todo el que se quería ir. Y esto me viene a la mente precisamente por el comentario del señor, y es precisamente porque como de un día para otro se deja de tomar represalias en contra de los que se van, como de un día para otro se deja de llamar escoria a las personas si no es porque el gobierno les está diciendo hasta aquí puedes decir y después de aquí no lo puedes decir más. O sea, por muchos años se ha debatido hasta qué punto el gobierno era el que incitaba o el que mandaba a las personas a que hicieran estas cosas, porque ellos siempre se encargaban de decir que no eran ellos, sino el pueblo el que lo decía. Y realmente ellos eran los que estaban en todo momento detrás de estos actos. Ok, tengo que responder a eso porque en el libro precisamente hay un pasaje que es donde hablo de eso mismo. Y nosotros, eso sí lo pasamos cuando yo era niña y mi madre iba a inmigración, so I do have to talk about this particular passage. Because they talk about whether it is the people who are actually doing these acts against the people that want to leave, or is it orchestrated by the government? Y lo que quiero decir que no, it was the government that was orchestrating, era el gobierno que hacía esto, porque por ejemplo, cuando mi madre un día salía de inmigración, my mother one day was leaving immigration, con los 3 niños, yo de como 5 o 6 años, la edad la tengo en el libro pero no la recuerdo en este momento. Mi hermano chiquito venía cargado y mi hermana chiquita. Cuando mi madre salía de inmigración, vio que un camión de mujeres, de la Federación de Mujeres Cubanas, en ese momento estaba parando al frente de la calle de inmigración y venían con palos y piedras y con todas estas cosas. Y cuando ella mira y veían que mi madre salió de inmigración, empezaron a caernos atrás. So I'm going to translate this because I think it's important. My mother was leaving immigration to try to talk about her situation, to try to leave Cuba. And she had her 3 children with her. And
the question was the government orchestrating these things? And the answer was yes. She saw a truck of the Cuban Women Federation, which is one of the revolutionary organizations, across the street, and they came in a big truck, and they had sticks, and they have stones, and they started following our family, my mother. Ella nos miró y nos dijo, corran, corran, y salimos corriendo, ella con mi hermano en la mano, en los brazos, y nosotros corriendo delante, y empezaron los palos, y entonces por suerte paró un taxi que vio lo que estaba pasando y le dijo, señora, métase, y mi madre se metió dentro y nos la llevaron. Okay, so finally when my mother was running, there was a taxi cab that saw what was going on, and he realized what was happening and they could have hurt us. So they went ahead and he stopped and says, get in the car right now, and she got in, and he got away, and we got away. So sí, todo esto definitivamente orquestado por el gobierno, sin duda. Federation of Cuban Women, founded by Vilma Espín, the wife of Raúl Castro, by the way, as you know, I'm sure. I have a question. Obviously, your English as well as your Spanish are beautiful and perfect. So you obviously operate equally well in both worlds. What is your reaction when you hear from North Americans? Oh, you're Cuban. I can't wait to go to Cuba. Oh, it's so cool there. Oh, it's blah, 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 all the cars and this and that. I may be giving away my own feeling. I feel like, you know, the chalk going on the chalkboard. That's what I feel like. How do you feel? I think the same way. So, la pregunta es, ¿cómo usted siente cuando usted ve personas que son norteamericanas que dicen, ay, no puedo esperar para ir a Cuba, qué bueno para ir a Cuba? The answer is interesting. My husband's boss, he works for the school system, and his boss read the book, and she's American. And good. She got an education. Every time, yes, every time that she hears somebody say that, nowadays she says, read the book. You converted her. Yes, so it really upset. So cada vez que una señora que trabaja con mi esposo que es americana y leyó el libro y le dicen, alguien va y le dice, ay, yo voy para Cuba, que voy para Cuba. Ella lo mira, siendo americana, lo mira con una cara, lee ese libro y le recomienda a todo el mundo que lea el libro, porque ella, no siendo cubana, le impactó tanto lo que pasaron los cubanos, que para ella es ofensivo que alguien quiera decir que con un sistema como el que tienen todavía allá, que alguien quiere ir a Cuba. Other questions? Yes, we got a question over here. Tenemos una pregunta aquí. Okay. Yo quería preguntarle qué usted cree respecto a las personas que vivieron como usted ese problema y hoy regresan a Cuba. Okay, so the question is, what do I think about people like me who left Cuba and then come back today? Hay muchas razones por las cuales las personas regresan a Cuba. There are many reasons why people go back to Cuba. Hay personas que todavía tienen su familia allá y que no pueden desconectar lo que es el sistema y lo que es la familia, porque la familia es la familia siempre. So, like I said, there are people that have to go to Cuba because they still have family over there, and they cannot disconnect what the political system is from their family, and they're two different things. Así que yo necesariamente esas personas no las puedo juzgar en el sentido de que nadie está en los zapatos de nadie, nadie camina, nobody walks in nobody's shoes. Así que hay que ver, cada persona tiene su propia razón por la que van. Each person has their own reason why they go. So, ¿quién soy yo para juzgarlos? Who am I to judge them? I got another question. I'm going to state it in Spanish and then I'm going to state it in English so everybody understand. Y con esto no quiero rayar en el ruedo o no quiero tocar el aspecto político, porque nosotros no trabajamos política, trabajamos educación. Okay? We don't deal with politics. We deal with education. However, pardon? It said disclosure before. However, I'll take care of your disclaimer. Actually, it's a disclaimer, not a disclosure. Thank you. I'm here. Thank you. Que ya tengo quien me saque por si acaso. No fumo, así que.
Se han dado una serie de situaciones ahora mismo en términos políticos y estamos abriendo las puertas, bla, 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 bla. La pregunta es doble. ¿Cree usted que esta apertura puede en algún modo subsanar las heridas que se han quedado allí? Y la segunda pregunta sería, ¿podría esta apertura abrir paso a un tercer o cuarto éxodo? Questions, I stated 2 questions in one. First, will these opening of the government, of the U.S. government towards Cuba, could maybe in some point, how will I say it, heal those still open wounds that have the Cuban people right now? And the second question is, do you believe that with this opening of the government could trigger another exodus? Yeah. Okay, so in terms of the wounds closing, en el término de las heridas cerradas, hay personas que esas heridas son pero tan profundas, y todo depende de la persona como es natural, es muy difícil que perdone. Es muy difícil. Otras personas sí, otras personas dicen, bueno, ya es hora de perdonar. Pero eso siempre depende de la persona, la situación que la persona ha pasado, cómo se reacciona a la situación actual. The answer is, it really depends on the person. It depends, because a lot of people went through so many different experiences that it's really up to the individual person to decide whether or not they believe that they can heal over time and whether this opening is going to heal them. A la misma vez creo que todavía existe mucha no sé si discordia o odio, digo yo, a veces la palabra es un poco fuerte. Presentimiento. No, presentimiento. Probablemente entre las personas que quedaron allá y las que van de visita. Y no sé, porque yo no sé si todavía, como dije al principio, ese odio que el gobierno creó de aquellos que tenían y aquellos que no tenían, si eso todavía se ha eliminado. Yo creo que eso está en la fibra de aquella sociedad y me parece difícil que eso se cure en mucho tiempo. Tienen que pasar muchas generaciones. So what I'm saying is, as I mentioned earlier, the hatred that was created